Hola, hola familia, Dios les bendiga. Qué bendición poder compartir con todos y todas ustedes nuevamente. Antes de nosotros poder comenzar con el mensaje, me gustaría que pudiéramos elevar una oración al Señor. Así que oremos con Carolina para pedir que Dios guíe nuestros pasos a través de este mensaje. Buenos días familia, un placer para mí saludarles, un abrazo para todos bien grande, besos y bueno, vamos a disponer nuestras vidas para que recibamos la palabra, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por habernos levantado, gracias por tu amor y misericordia, gracias Señor porque podemos tener a pesar de toda esta cuarentena en nuestros hogares tu palabra, Señor. Te pido de una manera especial que tomes la vida de Claudio y que le permitas a él llevar esta palabra a cada uno de nosotros. Toma nuestros corazones, los disponemos para ti, llénanos de tu presencia y gracias una vez más, Señor, porque nos permite estar en todos los hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno familia, tal como lo ven ustedes en su pantalla, el tema de hoy que vamos a compartir, le he puesto el título de Selah. Selah o Selah, como lo quiera pronunciar, es una palabra que aparece en la Biblia una cantidad de veces importantes. De hecho, vamos a encontrar que hay 74 menciones en la versión Reina Valera acerca de lo que es el Selah, y 71 de ellas están en los Salmos. Es curioso porque los Salmos son básicamente cánticos de adoración, y 3 veces más lo podemos encontrar en el libro de Habacuc. Pero me llama la atención poderosamente esta palabra Selah, y vamos a avanzar nuestro mensaje de hoy justamente en esa palabra, porque han habido muchas definiciones acerca de lo que pudiera significar Selah. Yo quisiera aportar algunas de esas palabras o de esas definiciones que nos pudieran ayudar, y precisamente para eso estamos reunidos hoy. Ahora, obviamente quiero aclarar, no existe una definición exacta de lo que esa palabra significa. Es una palabra hebrea, y tanto es así que muchos traductores de la Biblia decidieron no traducirla y dejarla como está para no incurrir en el error de traducirla mal. Entonces, así como la palabra shalom, por ejemplo, que no solamente es un saludo, sino cualquier palabra de bendición, Selah o Selah también es una palabra que puede tener muchas connotaciones. Así que lo que he pretendido es agarrar 5 de estas posibles connotaciones que tiene la palabra y desarrollarlas brevemente a lo largo de este mensaje. Así que prepárese para que nosotros podamos aclarar un poco lo que es el Selah o el Selah en nuestras vidas. Que por cierto, como lo dije en la portada del tema de hoy, es la vida, una canción. Nuestras vidas son una canción y debemos entender lo que significa entonces el Selah de Dios. Una de las connotaciones más importantes que tiene la palabra Selah es el de un silencio o una pausa. Ahora, quiero recordarles que nosotros estamos hablando en términos musicales, y ojalá que lo que hablemos hoy lo podamos enfocar en nuestra vida personal de relación y en adoración al Señor. Entonces, este silencio, esta pausa, cuando nosotros nos trasladamos a la música, son esos momentos en que la música está sonando. Imagínense a los cantantes, los coristas, y de repente todos se callan y solamente se oye la música de fondo. No hay más actividad de parte de los cantantes. Eso es lo que realmente significa el silencio o la pausa musical cuando se refieren los salmos en algunas ocasiones al Selah. De hecho, esto se parece un poco a lo que nosotros todos hemos estado viviendo. No es una novedad lo que estoy diciendo. A todos nos ha tocado hacer un cese de nuestras actividades normales y hemos tenido que adaptarnos a un estilo de vida muy diferente. Pero independientemente de la situación que estamos viviendo hoy en día, siempre a lo largo de nuestras vidas van a haber momentos de pausa, momentos de silencio. Este silencio lo pudiéramos interpretar de muchas maneras. Acuérdense que estamos hablando de una relación. El silencio en el que nosotros dejamos de hablar. ¿Y cuándo dejamos de hablar? Cuando se supone que ya lo hemos expresado todo con las palabras. Hay un momento para hablar, un momento para callar.
Pero también podemos irnos al otro lado, cuando nos referimos a Dios y pensamos en que Dios hace silencio porque está haciendo algo importante. Entonces nosotros no entendemos lo que pasa a nuestro alrededor. Pero qué importante lo que dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas capítulo 20 en el versículo 17. Y en este contexto está hablando de una batalla que se le acercaba al pueblo de Israel. Y en esta batalla que tenían ya las puertas, el Señor les dio una palabra bien tremenda. Y esta palabra es: paraos, estad quietos. No hay para qué peleéis vosotros. La batalla es del Señor, no es nuestra. Y debemos aprender que hay momentos en que cuando el Señor determina que debemos estar parados, debemos estar parados. Ciertamente Dios quiere hacer algo y en su propósito y en sus planes quiere que nosotros seamos procesados de alguna manera. Por eso es importante que nosotros podamos entender claramente este punto. Cuando nosotros hablemos básicamente de lo que es el Selah en este tiempo de silencio pausa, recordemos, no se trata de un tiempo de movernos, de estar mucho en acción, sino de cesar nuestras actividades cotidianas, hacer un giro en el movimiento de nuestras actividades y dedicarnos a escuchar la dirección de Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Ahora, para nosotros poder entender un poco mejor, voy a utilizar una canción que muchos de ustedes ya conocen, que es esa canción de Yo quiero más de ti. En esa canción vamos a hablar un poco de lo que es el silencio, porque hay una parte de la canción en donde se está cantando con los instrumentos y de repente hay una parada. Ese es el vacío que pareciera que como que no entra en un y todo se detuvo. Ahí es donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos. Así que ahora me voy a dirigir al teclado y vamos a compartir un poquito de esta canción para que entendamos lo que significa el Selah de Dios respecto a lo que es el silencio o la pausa. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Qué increíble, ¿no? En qué cosa tan rara nos estamos metiendo o estamos metidos ahorita. De que veníamos todos llevando una rutina cotidiana de hacer cosas, actividades, colegios, trabajo, gimnasio. Bueno, gimnasio a mí me queda grande decirlo, actividades de iglesia. Y de repente fue como que si alguien nos dijo: hasta aquí, paren todas las actividades, no quiero que más nadie se mueva. Nos hemos tenido que recoger todos, ya no vamos al trabajo, bueno para algunos, malo para otros, ya no vamos al gimnasio, insisto, bueno para algunos, malo para otros, y toda nuestra vida de la noche a la mañana ha cambiado. Es como que si nos quisieron decir: cállense, no se muevan, tengo algo que decir, quiero hacer algo. Yo no sé para ustedes, pero para mí fue un cambio brusco, o sea, porque veníamos con nuevos planes, un nuevo trabajo, vamos a cambiar el otro, vamos a hacer planes de economía, esto, aquello para mayo, ya nos habíamos tragado el mundo, tal, qué sé yo, y de repente, pues, todo se fue, el trabajo se paró, los niños dejaron de ser, y hemos estado aquí en casa, en un silencio extraño, en una pausa extraña. No sé qué te parece, Caro, no sé qué te parece a ti. Sí, lo que pasa es que nosotros veníamos también con muchos planes de poder compartir con la iglesia, con todos ustedes, hacer los talleres, los cursos, ya veníamos preparados y de repente, No te olvides las prédicas, que una prédica también. Es que eso era, y quedamos así en el aire, la reunión de mujeres, todo en el aire. Pero por otro lado, Claudio y yo estamos contentos porque
la actividad que llevábamos allá en Miami era demasiado intensa y no nos permitía hacer este cese de alto en este trabajo y dedicarnos a lo que Dios nos llamó. Entonces, bueno, ahora estamos contentos con eso. Fíjate, Yo, por lo menos, estoy contenta. hablando de hacer cosas diferentes, de detalles y de mujeres. Porque nosotras generalmente como mujeres hemos entrado en un ritmo diferente a lo que era tu mamá, mi mamá, nuestras abuelas. O sea, porque está el trabajo, está la iglesia, está aquello. Los niños generalmente van a la guardería, los niños van al colegio, los vemos de ratico y todo eso. Pero fíjate, todo se cambió. Jesús en uno de estos domingos predicaba que hay algunas mamás, o sea, ha llegado el punto que hay algunas mamás que ahorita le ha tocado estar con sus hijos, con las tareas, con los esposos, con todo, y de repente entran en crisis cuando eso es algo normal. Sí. En la educación de los hijos y todo eso, ahí es donde uno se da cuenta cómo el mundo nos ha llevado a un ritmo. Fue como el mismo Dios diciendo, bueno, vamos a parar para que ustedes valoren ciertas cosas. Quiere decir que a veces las pausas, el silencio, el Señor lo usa para que nosotros nos demos cuenta de algo, pero Él sigue trabajando y sigue orando en toda la actividad que nosotros nos vamos a seguir metiendo en su propósito. Así que esto se está poniendo interesante entonces, ¿no? Antes de proseguir con el segundo punto, quiero recordarles que en el momento en que nosotros hablamos del silencio, la pausa, también tenemos que recordar que nuestras luchas, y esto es clave para ese primer punto, tenemos que dejárselas al Señor. Si nosotros hacemos pausas, cese de actividad y estamos quietos, pero no dejamos que sea Él quien tome el control y sea quien haga, no estamos haciendo nada. No se trata de estar inertes por estar inertes. Bueno, ahora vamos entonces al segundo punto que tiene que ver con lo que es la exclamación. Ciertamente cuando nosotros hablamos de exclamación es un término de la gramática. Los signos de admiración, las exclamaciones pueden ser por diferentes motivos. Hay exclamaciones que, por ejemplo, denotan duda, exclamaciones que denotan alegría o exclamaciones que denotan tristeza. Igual ocurre con la música. La música tiene momentos en los que hay exclamaciones, momentos en los que la misma música te lleva a pensar y a meditar bien lo que está sucediendo con la canción. Cuando nosotros hablamos del Selah, muchos, así como también le dan la interpretación de lo que es el silencio, la pausa, también le ven lo que es la exclamación. Y la exclamación en este caso lo llaman como diciendo, piensa bien en esto. A eso se refiere cuando dice Selah, piensa bien en esto. Y obviamente, cuando yo oigo esa expresión, es imposible que yo pueda olvidar lo que dice la palabra del Señor en Filipenses 4:8. Porque dice en Filipenses, en esto pensar, precisamente la misma expresión que muchos hebreos interpretan cuando se dice Selah. Y en ese versículo específicamente dice que nosotros debemos pensar en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre. Ahora, imagínense si nosotros pudiéramos hacer eso. Yo creo que realmente es imposible que nosotros lo podamos entender. No hay una persona que pueda mantener sus pensamientos centrados siempre de esta manera. Por eso cuando la Biblia nos motiva a pensar de esta manera, obviamente eso es como una especie de tutor, de ayo que nos va a llevar simplemente hacia Cristo. Porque Él es el único perfecto, Él es el único justo, Él es el único verdadero, Él es el único en quien nosotros pudiéramos pensar con estas características. Entonces, cuando en la música se nos lleva a hacer un Selah o un piensa en esto a través de una exclamación musical, que puede ser un repique, que puede ser un corte de la batería, que puede ser unas exclamaciones con trompeta o cualquier otra cosa que ocurra en la música, ¿no? Eso mismo va a ocurrir en nuestra vida. Nuestra vida es una canción y van a haber momentos en los que vamos a tener que reflexionar bien nuestro proceder. Y de hecho la Biblia sí nos llama a reflexionar. De hecho, cuando nosotros hablamos del Selah como una exclamación, esto implica el pasar de la flexión a la reflexión, tal como lo vimos anteriormente.
Y fíjense un detalle bien interesante. Cuando nosotros hablamos de flexión, mire, flexionar es esto. Cuando yo hago así, estoy flexionando. Ahora, cuando yo reflexiono, es que entonces estoy volviendo a mi lugar. Flexiono, reflexiono. Es decir, doblo y desdoblo. Eso es realmente lo que está tratando de mostrarnos esta imagen de lo que es el Selah. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de reflexionar, es que en términos de nuestra vida personal, nosotros va a haber momentos en los que nos doblamos, o va a haber momentos en los que nos desviamos. Y precisamente son en estos momentos en los que tenemos que pensar bien para poder volver nuevamente a incorporarnos en nuestra vida. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Dios siempre estará dispuesto a que nosotros podamos reincorporarnos a nuestra vida normal con Él, a nuestra relación con Él. Aunque tú y yo no lo entendamos y no sabemos la respuesta, cuando nosotros cantamos, por ejemplo, no sé por qué, Señor, ese no sé es válido. Hay muchas respuestas que nosotros no las vamos a encontrar fácilmente, pero de eso se trata, que precisamente por no tener respuestas debemos de meditar en ello, para que así nosotros podamos alcanzar entendimiento. En la siguiente canción, que vamos a ir al teclado, vamos a hablar un poco acerca de lo que es no sé por qué, esa canción. Y en esa canción lo que quiero mostrarles es que hay un momento de la canción en que se hace énfasis o se repite la misma frase vez tras vez. Aunque yo no lo hago largo, no lo hice de repente largo para que no nos demoremos mucho en el asunto. Quiero que sepan que es una repetición de una idea para que entonces lo medites y lo medites. Y Dios puede hablarte a través de eso. Así que vamos a ir al teclado y vamos entonces a cantar un pedacito de esa canción de No sé por qué. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Llegó un momento en mi vida que de tantas circunstancias, de tantas cosas que estaban pasando, ya yo no estaba entendiendo nada. Todo iba muy, entre comillas, muy bien, todo iba de maravilla, mi vida estaba controlada, era aparentemente el mejor tiempo de mi vida y de la noche a la mañana todo cambió. Todo se volvió pata para arriba y llegó un momento donde tuve que detenerme y empecé a analizar y a comprender o a tratar de comprender inclusive por qué yo estaba atravesando todo eso cuando, entre comillas, en mi vida todo estaba marchando bien. Nunca entendí por qué ni cada circunstancia, pero me sirvió ese momento porque siempre me llevaba a un solo sitio. Me llevó a reflexionar, me llevó a pensar, me llevó a entender qué es lo que estaba ocurriendo en mi vida. Saben, hice muchos análisis, tuve que llegar a muchas conclusiones, traté de buscar muchos culpables. Traté de ver que en las circunstancias yo no las merecía, pero cada vez que trataba de levantarme para buscar ese apoyo y decir, de esta yo salgo, no hacía otra cosa que volver otra vez hacia adelante y a reflexionar y a pensar. Y el Señor me llevaba a recordarme de todas y cada una de las cosas que Él me había enseñado en la palabra. Y fue solamente allí cuando pensando y pensando, reflexionando, llegué a una conclusión. Que realmente todas esas circunstancias no solamente eran ni siquiera porque yo era malo o la gente era mala, sino porque a Dios le placía, porque estaba metiéndome en un proceso donde solamente yo podía aceptarlo y entenderlo, sí y solo sí, pensaba que lo que Él estaba haciendo en mi vida era para mi bendición, para mi crecimiento.
Saben, llegan esos momentos en tu vida que tú vas a tener que reflexionar bastante, que tú vas a tener que pensar, pero no para echarle la culpa a uno ni echarle la culpa al otro, sino para entender a Dios, cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios quiere cambiar nuestros procesos, cómo Dios quiere formar el propósito de Él en nosotros, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda, pero Dios lo va a hacer. Y en ese momento yo te puedo dar como consejo personal, vivencia mía, de verdad te lo digo, sométete a la mano de Dios, déjate llevar por Dios, confía en Él, y cada vez que trate de llegar a ese pensamiento de reflexión, de culpabilizar a alguien, solamente di: Señor, tú tienes el control, tú haces una buena voluntad, tú tienes buenos pensamientos para conmigo, en ti confío. Así que familia, hermano, te lo digo honestamente, lo mejor que podemos hacer es dejarnos en las manos del Señor y confiar tranquilamente en Él. Reflexiona en lo que te estoy diciendo, de eso se trata la vida, reflexionar, pensar bien. En este tercer punto estaremos compartiendo un poco acerca de lo que es el interludio o un puente musical. De hecho, es una de las connotaciones que también tiene la palabra Selah. Y cuando nosotros vamos a la música tiene de alguna manera unos aspectos bien interesantes porque son giros que se le da a la canción, que son llamados puentes o un interludio inclusive. Cualquiera de las dos cosas, un interludio o un puente, rompe con lo que se viene haciendo, y por eso hablamos ahí como de un cambio de ambiente o de escena dentro de la canción. Cuando nosotros veamos más adelante el ejemplo musical que voy a tomar, vamos a tomar un ejemplo de una canción llamada Digno eres tú. Y precisamente quiero que noten que la canción viene con su estrofa. No la voy a hacer completa, repito una vez más, voy a hacer una partecita del coro, pero recuerden, viene una estrofa, viene el coro, normalmente vienen así las canciones, estrofa y coro, pero hay una parte que se canta y se toca que le da un giro totalmente diferente a los acordes, a la música. Hay un cambio de ambiente, de escena, y eso es lo que quiero mostrarles a través de la canción. Pero quiero que lo veamos a través del Salmo 121.1, porque hay algo impresionante que dice ahí el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es interesante porque el salmista está diciendo, va a alzar sus ojos, están los montes, pero él sabe que de ahí no va a venir su socorro. Su socorro viene de Jehová, del Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Miren, quiero que pensemos un momento en esto. Muchas veces usted ha oído consejos, y un consejo que muchas veces es sabio y hay que tomarlo en cuenta es cuando te dicen: es bueno que cambies un poco de ambiente. Esa es una idea bien interesante y que es muy útil si la ponemos en práctica. Precisamente cuando nosotros hacemos un cambio de escena, un cambio de ambiente, y sobre todo si aprendemos a hacer de ese cambio un cambio en el que vayamos de lo terrenal a lo celestial, vayamos de yo a Cristo, vayamos de lo mío a lo que el Señor quiere. Cuando nosotros logramos darle ese giro en la escena a nuestra vida y entendemos que no se trata solo de mí, sino de Dios, que no se trata solo de mí, sino de todo lo que está alrededor mío, entonces estaremos aprovechando bien lo que dice la palabra del Señor cuando dice: alzaré mis ojos, miraré por donde quiera mirar, pero nada de lo que yo mire, nada hacia donde yo me dirija va a ser la respuesta. Mi única respuesta a todas las inquietudes van a estar puestas en Dios. Entonces les invito a que a través del siguiente ejemplo musical, a través de esta canción Digno eres tú, podamos entender un poco lo que es ese cambio de escena dentro de la canción. Vaya y acompáñenme, por favor. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón, y con todas mis fuerzas cantaré. Digno eres tú. Cuando
yo pensaba en la emigración, me parecía que era algo sencillo porque cuando tenía 22 años emigré de Colombia a Venezuela y me pareció un cambio muy sencillo, aunque son países vecinos, son bien diferentes y aprendí muchas lecciones en ese transcurso de tiempo. Después me estabilicé en Venezuela y al Señor, como dice mi esposo, que es travieso, se le ocurrió cambiarnos de escenario hacia un nuevo país. Pero ya no tenía los mismos 22 años. Ya habíamos hecho toda una vida en Venezuela y es difícil empezar de nuevo en otro país, con otras costumbres, cuando ya uno tiene cierta edad. Pero eso nos ha llevado a mi esposo y a mí a levantar los ojos al cielo y depender más del Señor, porque toda la familia que teníamos en Venezuela, tanto espiritual como física, nos encontramos de pronto que ya no teníamos a nadie, que estábamos solos, que no conocíamos el idioma, que no conocíamos las costumbres, nos quedamos él y yo y el Señor, que nunca nos ha abandonado. Y realmente cuando uno pone los ojos en Él, todas las cosas comienzan a tener su orden. Y siempre quisimos depender del Señor para poder llevar el Evangelio hacia otras naciones. Nunca nos imaginamos que después de tantos años nos tocaría este cambio de escenario. Pero es un reto que vivimos, que aún lo estamos viviendo, pero que el Señor ha añadido a este nuevo escenario nuevos amigos, ha añadido nuevos oficios que nunca habíamos hecho, ha tratado nuestras vidas con un propósito mayor y nos ha dado una visión más global. Pienso que los cambios siempre son necesarios, nos retan, nos desafían y nos ayudan. En esta oportunidad vamos a compartir acerca de lo que es la tonalidad, pero específicamente hago referencia a lo que dentro de la música, cuando hablamos del Selah y se refiere al tono, hablamos del cambio de una tonalidad menor a una tonalidad mayor. Generalmente cuando uno toca en la música, los acordes menores tienen un sentir como de tristeza, de melancolía, mientras que todo lo contrario, cuando hablamos de tonos mayores, esos tonos mayores evocan un poco más como que de alegría. Entonces pasar de los tonos menores a un tono mayor es parte de lo que algunas veces ocurre con las canciones. Y recuérdense que nosotros estamos hablando de que nuestra vida es una canción. Así como en la canción, nosotros vamos a vivir momentos en los que tenemos que entender que debemos pasar de la tristeza al gozo, que debemos pasar de los momentos de dolor o los momentos de melancolía a los momentos de alegría también y de estar fortalecidos. Por eso nosotros vemos cuando la palabra del Señor nos lo dice muchas veces. Él ha cambiado nuestro lamento en baile, pero también dice ahí en Juan 16:20 que la tristeza se convertirá en gozo. Y eso es precisamente lo que yo quiero comunicarte. Si nosotros vivimos una vida de relación con Dios y vivimos en comunión con Él, Él va a poder transformar nuestra tristeza en gozo. Pero la tristeza de nosotros desaparece y se convierte en un gozo, pero no es un gozo temporal, no es una alegría momentánea, sino un gozo que permanece. Y de eso es lo que se trata. Ahora, en las canciones, en los ejemplos musicales, vamos a encontrar muchísimas canciones con ese tipo de arreglos, en donde comienza con un tono menor y pasa después a un tono mayor.
Yo quisiera que en tu vida tú pudieras experimentar de la mano de Dios cómo Dios pasa un momento doloroso o un momento de tristeza y lo transforma en tu vida en un momento de alegría y de gozo. Yo creo que seguramente lo has tenido que experimentar. Pero si no lo has experimentado, yo te invito a que tú en adoración al Señor busques en el Selah de Dios, en el Selah de tu vida, que el Señor pueda cambiar la tonalidad de tu vida de menor a mayor. Y para eso voy a utilizar un ejemplo con una canción que también ustedes conocen, que se llama Al que está sentado en el trono. En esa canción voy a tocar un pedacito en donde pasaremos de un tono menor a un tono mayor. Y dense cuenta que cuando estamos en un tono menor, hay una especie de connotación que evidentemente prorrumpe en una bendición cuando pasamos al tono mayor. Así que vamos a disfrutar de este ejemplo musical. Al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios. A Él sea la honra, la gloria y honor por siempre. A Él sea la honra, la gloria y honor por siempre. Una de las cosas que menos nos gusta en la vida es los momentos de tristeza, de pesadumbre, o tal vez se puede decir de desierto. Son cosas que no las podemos entender, que afectan nuestra mente, que afectan nuestras emociones y hasta nuestras relaciones, y físicamente también. Pero, ¿sabes? Una de las experiencias más profundas de mi vida fue en un momento de tristeza, en un momento de sumo temor y de sumo, yo podría decir que hasta pánico, porque hace 25 años mi mamá murió y una de las cosas que yo no quería enfrentar. Siempre tenemos miedo, siempre se nos hace un nudo en la garganta y nos da un vacío pensar que vamos a perder a un ser querido. Y en mis conversaciones con el Señor siempre les dije, yo eso nunca lo voy a poder enfrentar. Y cuando llegó el momento de enfrentarlo, se lo dije al Señor. Si mi mamá muere, pues más atrás voy a morir yo, porque no voy a poder enfrentar esa situación, no sé cómo superarlo, es demasiado para mí. Pero el momento llegó. La última semana de los tiempos de mi mamá fue la lucha más tremenda que tuve en mi vida con el Señor. Me confronté a Él. Fui quizás, puedo decir, hasta dura, porque le dije que yo no iba a aceptar esa situación y que no la aceptaba. Hasta que esa semana de profunda tristeza, de gran temor, el Señor me confrontó y me hizo ver y entender que esa situación iba a llegar, que era así, porque simplemente Él lo había decidido. Un viernes en la noche, a las 10 de la noche, nunca lo voy a poder olvidar, subí a la azotea de mi casa y en plena oscuridad me arrodillé y, como dice la Biblia, yo hablé con el Señor y le entregué mi tristeza. Pero estuve como unas 4 o 5 horas hasta el punto que lloré, ya no quedaron palabras. Me levanté y fui a dormir. Esa madrugada mi hermano tocó a la puerta de mi cuarto y me dijo, Zaira, mamá murió. En ese momento fue uno de los momentos realmente donde he podido experimentar la palabra de Dios, porque pude entender lo que la Biblia decía de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Durante ese tiempo tuve gozo. Parece mentira, pero pude entender lo más maravilloso, que es en medio de la tristeza poder tener al Señor y vivir con gozo y felicidad.
Por último, estaremos compartiendo un aspecto importante de lo que es el Selah, que se refiere también a la tonalidad, pero en este caso en el subir el tono de la canción. Musicalmente, una canción se hace en un tono, pero tú puedes subir el tono de la canción una o varias veces, depende de lo que tú quieras hacer como arreglo. Y lo que hace esa subida de tono es simplemente darle más fuerza a la canción, como que si nosotros estuviésemos hablando de subir el nivel, ponerle más nivel al asunto. De hecho, eso es lo que se aprecia cuando uno tiene una canción y la canción va subiendo de tono. Cuando nosotros hagamos el ejemplo de la siguiente canción, vamos a encontrar que yo voy a tocar una canción o un pedacito de una canción en un tono, lo voy a subir a otro tono y después lo voy a subir una vez más a otro tono, para que ustedes se den cuenta de que cada vez que subo el tono hay como que un énfasis mucho mayor, un énfasis que nos hace sentir mucho más, aunque es la misma letra, aunque es la misma canción. Al subirlo un tono, pareciera que le está dando nueva fuerza, un nuevo impulso. Hemos alcanzado un nuevo nivel. Y yo quisiera que tú entiendas que el Señor en su palabra, y lo dice claramente en Apocalipsis 4:1, y lo he predicado y lo he enseñado montones de veces. En ese pasaje el Señor dice claramente, sube acá y te mostraré. No importa cuál sea la situación, lo que haya pasado, lo que esté pasando, lo cierto es que el Señor nos invita a subir hacia donde Él está y que subiendo hacia donde nosotros estemos podamos ver el panorama mucho más claro. Así que piénsalo por un instante. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás estancado? ¿Estás en un momento en el que no logras subir más tu nivel? Bueno, pues déjame decirte que la palabra del Señor dice claramente que nosotros, si escuchamos la voz del Señor, esa voz nos dirá, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de venir. Así que te invito a que prestes mucha atención al siguiente segmento musical para que podamos finalizar con la canción Canta al Señor toda la creación. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean a Él. Una de las experiencias que me tocó vivir en la vida fue cuando Dios puso una niña en mis manos que gracias a Él hoy en día es mi hija, Ana Karina. Pero ese momento para mí fue wow, fuerte, o sea, de un impacto increíble. Pero hoy en día veo cómo el Señor sacó mi vida de una tonalidad para llevarme a otra tonalidad, de un momento para llevarme a otro momento, de un nivel para llevarme a otro nivel. Hoy en día estoy viviendo aquí en Francia, estoy radicado aquí en Francia, pastoreo una iglesia aquí en Francia, en Missel, y el Señor colocó ahora en mis manos, oye, toda una serie, un grupo de personas, el cual han sido mis hijos espirituales, y me ha llevado a un nivel superior, me ha montado y me ha mostrado y me ha formado de una manera donde ahora es que entiendo realmente lo que estaba ocurriendo en la melodía de mi vida cuando todo parecía que estaba en un tono bajo. ¿Saben? Ese momento en el cual el Señor me estaba llevando me ha servido a mí para que hoy en día pueda perfeccionar, avanzar, entender y comprender que la música de Dios, la obra de Dios, no solamente siempre es lineal. Todo lo que ocurre en nuestras vidas es para que nosotros crezcamos, es para que nosotros avancemos de nivel. La Biblia lo dice bien claro. Él nos va a llevar hasta que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Estamos en un proceso de enseñanza, empezamos en la primaria, pasamos en la secundaria y creemos que cuando ya salimos del bachillerato somos ¡wow! Somos bachilleres, pero todavía nos queda la universidad. Y al salir de esa universidad es donde viene lo bueno, viene eso que es la vida, donde la vida es completamente diferente a toda la teoría que nos han enseñado. La Biblia a veces se nos vuelve teoría, pero Dios necesita grabar en nosotros la experiencia. Por eso Él siempre nos va a ir llevando a montar de nivel, para que todo lo que hayamos aprendido
Él nos pone en el examen para que tú y yo podamos presentar ese examen y podamos mostrar realmente que todo lo que aprendimos en teoría, ahorita nos toca aplicarlo en la práctica. ¿Sabes? No te preocupes por lo que tú estés viviendo hoy. Dale gracias al Señor porque el Señor te está llevando a grandes niveles, te está llevando a grandes cosas, a cumplir y a llevar adelante su voluntad y su propósito para mostrar su gloria y mostrar las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, familia, qué alegría poder compartir con todos ustedes este mensaje. Sobre todo porque lo trabajamos en equipo y creímos que el Señor tenía una palabra para que todos nosotros fuésemos edificados. Nosotros queremos despedirnos, pero no quiero que nos despidamos sin antes presentarles a cada uno de los que participaron conmigo. En este caso tenemos a Carolina. Saludos, un beso y un abrazo, los quiero mucho. Y por allá tenemos a Pino y a Zaira. Hola, espero que estén muy bien. Bueno, contenta de esta experiencia linda que hemos compartido con nuestros pastores Prado y Carolina. Y bueno, decirles que están en mi corazón y sigan siempre en él. De mi parte agradecido con Dios por esta oportunidad de que aunque sea por este medio, podernos contactar con ustedes, Mises Valencia, nuestra casa natal, donde el Señor realmente comenzó a hacer algo espectacular para todas las naciones. Gracias, les recordamos, les llevamos en nuestro corazón y aquí tienen una familia, unos amigos y una iglesia. Dios me los bendiga, hermanos. Y bueno, familia, con este fondo atrás nosotros queremos despedirnos, pero quiero que mediten bien en este mapa porque aquí tenemos algunas banderas que representan el trabajo que hemos podido lograr. Obviamente comenzamos con Mises Valencia, que fue donde se inició todo el trabajo en Venezuela, pero también hay una misión importante en Tinaquillo que se está realizando allá. Luego se dio el trabajo ayer aquí en Francia a través de Pino y Zaira, y a través de esa iglesia también hay una misión en Dunkerque. Así que ese trabajo también se ha extendido a Latinoamérica porque hay una misión en Perú. Y también de ahí nosotros fuimos a la Argentina con Carlos y Gaudí y a través de Carlos y Gaudí se está estableciendo el trabajo en Argentina. También aquí en Colombia con la iglesia CFC, que es una de nuestras aliadas, y de los pastores Freddy y Viviana, tenemos un trabajo importantísimo allá. Y finalmente en Estados Unidos trabajando de la mano con el pastor Luis y Yenicel en la iglesia Jericho. Todos nosotros nos estamos proponiendo poder alcanzar al mundo para Cristo. Y esperamos que usted sea parte de este proyecto y que nos siga apoyando para que juntos podamos alcanzarlo. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Saludos, bendiciones. Bye, bendiciones. Hasta los confines de la tierra. Amén. Chao.